Nadie consigue interpretar al presidente de los Estados Unidos, a Nelson Mandela y a Dios por casualidad. Morgan Freeman concretamente ha sido estos tres personajes por una mera cuestión de probabilidad. Ha aparecido en 70 películas en 28 años. Freeman es uno de esos actores que parece que siempre ha sido viejo, porque empezó su carrera en el teatro y la televisión, y por lo tanto nuestro primer encuentro con él fue en 1987. El reportero de la calle 42 le dio su primera nominación al Oscar con 50 años. Desde entonces es el mejor ejemplo de actor que nunca te acuerdas que salía en esa película. Y si quieres conocer más detalles de la vida de Morgan Freeman, te invitamos a que sigas viendo el video. Bienvenidos nuevamente a Fama Sorprendente y sin más preámbulos, comencemos. La lujosa vida de Morgan Freeman. Por Hollywood han pasado muchísimos actores, pero solo unos pocos lograron cautivar a la audiencia durante todos estos años. Uno de ellos es Morgan Freeman, quien se convirtió en el intérprete favorito de muchas personas alrededor del mundo. Durante su extensa carrera, el actor tuvo la oportunidad de formar parte de películas que obtuvieron una gran popularidad y que cosecharon números muy altos en la taquilla. Entre ellas se encuentran Tiempos de Gloria, Steven, Batman, Invictus, Unforgiven, Million Dollar Baby y muchas más. Con 85 años, el actor está muy lejos de abandonar la actuación y de jubilarse. Por lo tanto, su patrimonio neto no para de crecer y cada vez son más los millones que se suman a la billetera. Descubre cuánto es la fortuna de este famoso actor. De acuerdo con la información que compartió Celebrity Network, Morgan Freeman posee un patrimonio neto estimado que supera los 250 millones de dólares. Cabe resaltar que estos datos son actuales. De esta manera, el actor de Hollywood se encuentra en el puesto número 7 del listado de los intérpretes con más dinero en el mundo. Sin dudas, esta fortuna proviene de los trabajos realizados en el pasado y de todas las producciones que realiza actualmente. Como dijimos anteriormente, el actor está muy lejos de la jubilación. Por el momento no hay planes de dar paso al costado y de abandonar la actuación. Por lo tanto, en el último tiempo lo hemos visto encarar nuevos proyectos. Uno de sus últimos títulos es Grandes Escapes, una serie de History Channel donde ocupa el rol de narrador y conductor. La miniserie se encarga de recrear las fugas más famosas de las cárceles, con la intención de mostrarnos los minuciosos detalles detrás de estos escapes. También realizó una producción junto a grandes estrellas, donde se destacan Al Pacino, Helen Mirren y David DeVito. Todos son los protagonistas de Snip, una película que tiene como director a Taylor Hackford, el abogado del diablo. Dicha producción está encabezada por Morgan Freeman, quien se pone en la piel de un veterano detective llamado Joe. Junto a su compañero William Case deberán llevar adelante una investigación en un hogar de retiro de lujo. Y esto no es todo, el actor estuvo con la agenda bastante ocupada, ya que también realizó las siguientes dos películas, Hate to See You Go y Muti. Sin lugar a dudas, su felicidad y fortuna incrementan con el paso de los días. Tras más de 50 años de carrera, Morgan Freeman ha sabido convertirse en una de las estrellas más reconocibles del séptimo arte. 5 nominaciones al Oscar, una de ellas logrando la estatuilla, lo sitúan también en buen lugar entre críticos y expertos. Ha sido preso de una prisión existencial, presidente de los Estados Unidos, el legendario Nelson Mandela, con el que algunos incluso han llegado a confundirle, ingeniero de los cachivaches de Batman y ojo también de Dios. A sus 85 años, el actor puede enorgullecerse de una carrera cargada de éxitos de taquilla y sobre todo de cariño por parte del público. Antes de hablar de sus mejores momentos y películas, nos preguntamos, ¿cuáles son los próximos proyectos de Morgan Freeman en el cine? Pensarías que a su edad le ha hecho frenar el ritmo, pero nada más lejos de la realidad. Ya ha completado Paradise Highway, una película de Anna Gutto donde comparte reparto con Julie Binoche. Se encuentra también entre los protagonistas de A Good Person, la nueva película de Zach Braff, y también liderada por Florence Pugh, una de las actrices del momento gracias a las películas de Marvel.
Actualmente se encuentra rodando la película 67 Seconds de Rustic Candid, junto con Josh Hutcherson, Los Juegos del Hambre, y ya se prepara para rodar una de las reuniones de íconos de Hollywood más increíbles del año. Freeman, Al Pacino y Helen Mirren comparten protagonismo en Sniff, un thriller de Taylor Hackford. Volverá Morgan Freeman a trabajar con Clint Eastwood. El actor y director le ha dado algunos de los mejores roles de su carrera, desde el western crepuscular Sin Perdón hasta el rol secundario en $1 Million Baby, película por la que se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Aún así, hay otras películas por las que el público le ama y le admira. Ahí está la primera película en la que todos le conocimos y que le lanzó a la fama, Paseando a Miss Daisy. Pero sobre todo no nos olvidamos de la emotiva Cadena Perpetua, una de las películas mejor valoradas por el público y donde Freeman ofrece una interpretación que llega al alma. Es fácil ver por qué todo el mundo ama Cadena Perpetua, pero ojo, que no son todo lágrimas. El actor también protagonizó Seven de David Fincher junto a Brad Pitt, y nos puso los pelos de punta con sus investigaciones de un asesino en serie que le gusta dejar regalitos en cajas de cartón. Es, desde luego, uno de los mejores thrillers de suspenso de la historia del cine. El cofundador y director ejecutivo de Facebook compartió este martes un video en el que jugaba con una aplicación de inteligencia artificial que desarrolló para su casa y tiene la voz de nada más y nada menos que del actor Morgan Freeman. Esto significa que le debieron de haber dado una jugosa cantidad de dinero por prestarle su voz. En octubre, Zuckerberg le pidió a sus seguidores que le dieran sugerencias para la voz de Jarvis, su herramienta de inteligencia artificial inspirada en la historia del superhéroe Iron Man. Freeman fue la principal elección. Luego, Zuckerberg llamó personalmente a Freeman para preguntarle si quería hacerlo. Robert Downey Jr. también se ofreció para hacer la voz de Jarvis. Como el sistema de Alexa de Amazon, Jarvis puede activarse por voz o por texto y se conecta por varios objetos en el hogar. En el video se ve al asistente ajustar termostatos, hacer tostadas para el desayuno y dejar entrar a los padres de Zuckerberg a su casa gracias al reconocimiento facial. Jarvis también puede reproducir música por comandos o decidir no hacerlo. Según el caso, reproduce para nosotros algunas buenas canciones de Nickelback. Le pide a Zuckerberg en el video: "Lo siento, Mark, temo que no puedo hacer eso". Le responde Jarvis con la icónica voz de Freeman: "No hay buenas canciones de Nickelback". El video, según Zuckerberg, busca hacer un divertido resumen y no una demostración en vivo de cómo funciona. ¿Y tú qué opinas de la lujosa vida de Morgan Freeman? ¿Qué opinas de este actor? Recuerda que puedes dejarnos tu opinión en la cajita de los comentarios y nos vemos en un próximo video.